La sociedad rota, tal podría ser el nombre de esta edición de Todas las Voces, porque aún tratando temas diferentes hay un hilo conductor que aparentemente une temas inconexos. Rota España, ya no será lo mismo luego de este nuevo impulso catalán de autonomía. Roto Estados Unidos, otra vez dividido por la tenencia o no de armas tras esta brutal masacre. Roto el fútbol por la maldita violencia. Rotos los partidos por diferencias internas. Rotas algunas vidas de niños, por ejemplo, por las decisiones de adultos, por quedar rehenes de decisiones de adultos. Y me viene a la mente la taza de porcelana, esa que muchas veces se rompe, uno pretende restaurarla, pero quedan claramente marcados los signos de esa ruptura. Es así como se imaginan muchos escenarios en este momento ustedes, el del fútbol, el de la familia, el de la sociedad. Algunos de estos temas estarán hoy en Todas las Voces. Para el tema de fondo estará el periodista Julio Ríos con nosotros, también Ernesto Filippi, ex árbitro de fútbol, y además Mario Saralegui, ex entrenador y sobre todo futbolista reconocido en su momento también en el tema de fondo. Pero ahora tendremos a Susana Mangana con su aguda mirada sobre temas internacionales y para eso nos vamos directamente a este primer informe. Domingo 1 de octubre, Cataluña. Decenas de heridos en enfrentamientos con la policía. Separatistas promovieron un referéndum bajo la siguiente consigna. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Tenim dret a decidir el nostre futur. El gobierno español no reconoce la legalidad de la consulta y la considera inconstitucional. Sabían que el referéndum era ilegal. Un ataque premeditado y consciente al que el Estado ha reaccionado con firmeza y serenidad. Este es uno de los temas para el comienzo de Todas las Voces. A Susana Mangana la hemos recibido en reiteradas oportunidades en su condición de analista internacional, pero tengo la sensación de que este asunto de Cataluña la afecta distinto, diferente, y allí tocará algunas fibras de alta sensibilidad en Susana, en tanto española, que además el otro día le escuché decir que hasta último momento prefería ni siquiera leer lo que estaba pasando en Cataluña. ¿Es así, Susana? Buenas noches, ¿qué tal? Correcto, sí veo que escuchaste lo que dije en otro programa y efectivamente es así, Daniel, realmente me toca muy de cerca porque soy del País Vasco, vengo de Euskadi, allí nací, allí crecí, por tanto de lo que ocurra mañana, pasado en Cataluña tenemos que hacer una lectura en el resto de las comunidades autonómicas. Claro, 4 claves para entender, Susana. Bueno, primero lamentar estos hechos de violencia porque yo creo que no había necesidad de este uso desmedido de esa fuerza por parte de la policía, de la Guardia Civil, pero yo creo que tenemos que trascender ese debate hoy porque en el día después lo que se impone es una reflexión y sobre todo también condenar y lamentar la falta de mira de alturas de la dirigencia política tanto del Gobierno central como del presidente y sus seguidores de Cataluña, de Carles Puigdemont, ¿verdad? Eso es lo primero. Bien, o sea, se ha precarizado también el sistema político, aquel que en su momento nos representó un ejemplo a seguir en algunos casos. Hoy se ha precarizado bastante. Convengamos en que ya había un descreimiento de lo que llamamos la clase política tradicional y creo que tanto el PP del Gobierno central como también el partido en el poder en Cataluña, los partidos tradicionales están muy desgastados y su imagen muy trastocada. Pero claro, tras los hechos de violencia del domingo, lo que ha conseguido Rajoy al frente del Gobierno central de Madrid es dar más alas a los independentistas. Vamos a escuchar lo que dijo el rey hoy y ha generado repercusiones planetarias. Pero antes quiero saludar al panel de Todas las Voces. Es, como siempre, una maravilla compartir con este equipo cada una de las noches en Todas las Voces de Montecarlo Televisión. Conrado, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Daniel. Un poco... Afectado por la alergia. Afectado por la alergia Sí. y capaz que es la alergia a los catalanistas. Ah, sí.
¿Por qué? A ver, Conrado. Bueno, porque el responsable de todo esto que está viviendo la querida madre patria es un señor, un político corrupto que se llamó Jordi Pujol, que robó durante décadas, que puso a toda su familia a robar en Cataluña, pero además pactó con Felipe González y pactó también con Aznar las condiciones de un autonomismo absurdo que, entre otras cosas, en una de las manifestaciones más ridículas, le prohibió a usar la lengua española en los carteles, en las escuelas. Un disparate. Óscar Andrade, buenas noches. Sí, yo creo que hay que separar los tantos, ¿no? O sea, las raíces del movimiento independentista en Cataluña tienen 500, 600 años y han tenido a lo largo de la historia distintos momentos. Ese es un debate que está abierto y que tendría que definir el pueblo de Cataluña y tendría que definirse en el marco de la discusión con el resto, hoy constitucionalmente con el resto de España. En general, esas polémicas no son sencillas. Ahora, pensar que el sentimiento independentista es solamente Puigdemont o la dirigencia actual es un absurdo, eso no es así. Ni en Cataluña, ni en Andalucía, mucho menos en País Vasco, atraviesa izquierdas y derechas en España. Ahora, lo primero que tendríamos que hacer todos es condenar el uso desmedido de la fuerza brutal. Porque pocas veces, como en este fin de semana, hubo tanta claridad en que de un lado había acción pacífica y del otro lado violencia. No hubo una sola imagen donde encontraras a quienes querían expresar la votación ese día generando hechos de violencia. O sea, hubo una circunstancia muy desmedida que yo comparto con Susana. En general, ¿cómo se fomentan más los nacionalismos? En momentos, en circunstancias de este tipo, Ajá. ¿no? Quiero que Alejandra Labraga en algún momento me aporte algunas claves también para tratar de comprender este asunto de alta complejidad. Ya lo decía Andrade, esto no tiene días, meses ni años, hace siglos que se viene lo mismo. ¿No estás de acuerdo, Conrado? No, es más, es una creación tan reciente que sorprendería que el trabajo sistemático de una alianza político-sindical docente haya logrado que la gente hoy crea cosas que están literalmente inventadas. ¿Estás de acuerdo con eso, Susana? Una mentalidad pro-secesión de Cataluña como también del País Vasco. Es verdad que se ha empleado dinero público en Cataluña como en el País Vasco para la educación, para las escuelas, donde lo que han hecho es adoctrinar a los jóvenes en la creencia de que son superiores, y eso es lo que también quiero plantear sobre la mesa. A mí lo que no me agrada de esta ya casi un hecho, declaración unilateral de independencia, es que sobre todo un nacionalismo catalán etnicista, es decir, lo que aquí están intentando hacer es decir somos superiores, somos mejores, que por otra parte es un sentimiento que permea al resto de las comunidades. Pero, por ejemplo, Andalucía no está con veleidades de independencia porque evidentemente allí no tienen la estructura económica que tiene el País Vasco y Cataluña. Es decir, esta discusión tiene muchas aristas y es importante que podamos no quedarnos solamente en la violencia del día domingo, no solo en la actitud también obcecada del presidente Rajoy, sino trascender más allá y pensar qué va a pasar en el resto de comunidades autonómicas que están tomando buena nota de lo que suceda mañana en Cataluña. Quiero los comentarios de Mónica Botero, antes las claves de Ale Labraga para este asunto. Ale. Quiero enviar un saludo, Daniel, porque hoy estamos en horario, exactamente en el mismo horario, estamos saliendo en directo a través de Canal 11 de Punta del Este. Siempre salíamos un poquito en diferido, así que está bueno también invitar a la gente de Punta del Este a que interactúe con nosotros y de todo Maldonado a través de las redes sociales. Sabés que ayer tuve la ocasión y el placer de entrevistar a Jorge Drexler, y uno de los temas sobre los que conversábamos con él era este, ¿no? Y una de las cosas a que apuntábamos era qué difícil transitar en estos momentos el camino del medio, ¿no? Me hubiera gustado un tramito de esa entrevista, Ale. Igual, de acá al final del programa de pronto podemos tener pero con mucho gusto, sí, porque además es un hombre que puede hablar con propiedad porque hace mucho que está empapado, que vive en Madrid, pero que está empapado y que además tiene, bueno, por ejemplo, hablaba de
cómo a un hombre, a un catalán tan identificado como catalán como Joan Manuel Serrat, en estos días, por poco que lo han querido crucificar. Se le ha acusado de fascista. Fascista, exactamente, ¿no? O sea, Bueno, el Serrat ha camino dicho del que medio... sí. Perdón, y no tiene desperdicio la columna que acabo de leer segundos antes de entrar aquí de Isabel Coixet, una cineasta muy conocida que ya había leído una columna de También. ella que animo a que todos la puedan leer. Que va más o menos en el mismo sentido. Va en este sentido lo que yo digo, no puede ser que ahora si no opinas igual que los secesionistas seas un riesgo de la fascista. polarización, ¿no? ¿Cómo? Es el riesgo de la polarización. En Claro. los dos costados vos tenés el discurso de los golpistas independentistas que están intentando generar, y del otro lado la discusión de el liberticidio. O sea, si no sacás el debate de las puntas, termina como termina, en una guerra civil. Ajá. O sea, el problema también desde afuera, en este tipo de conflictos muy duros, es si hay una salida política o no hay una salida política. La salida política no es quedarse sentado en la razón de donde estoy, ¿no? Porque también hay que reconocer de las partes parte de la razón para construir diálogo, ¿no? Vieron los primeros comentarios de Mónica, sé que tengo algunas claves más con Ale. Además me gustaría, creo que es, primero, estos temas no admiten ingenuidades. Acá no se puede tener una mirada superficial. Todo es altísimamente complejo. Pero me voy a permitir una inocentada, si se quiere. Que Susana me describa cuál sería la situación en Uruguay para describir lo que pasa en España. Me imagino, por ejemplo, un departamento como Artigas, que siempre tuvo como cierto resquemor respecto al trato que ha recibido por parte del gobierno central, allá perdido en el lejano norte, que allí descubrieran yacimientos de diamantes o que hubiera petróleo, que produjeran sobre una base 100 y que el gobierno les devolviera 30. ¿Cuáles son aquellos argumentos que influirían para esa intención de decir ahora sí nos queremos ir de acá? Sé que es hasta absurdo, si se quiere, el ejemplo, pero ¿sabes qué, Susana? De pronto con esos ejemplos territoriales podemos un poquito mejorar Artigas, la seguramente comprensión. hubiera dicho la República, como se suele decir en clave de sorna a veces, de salto, ¿verdad? Porque bueno, claro. es una capital del interior, es un departamento rico, es un Sí. departamento que tiene también otro tipo de historia, de vínculos con Argentina. Claro, es muy diferente la situación, Ajá. no hay un idioma diferente, Claro. no hay una lingüística que también Pero es permea posible este problema. comprender en esas claves. Claro, por lo que ejemplo. pasa, yo iría a un México para hacerlo más cercano. Ajá. México, un país también con distintas etnias, con distintos dialectos, ¿verdad? Cuando hablamos de los idiomas, Claro. distintos nativos idiomas indígenas, pero también con gastronomía, con una historia y con un tipo de crecimiento económico muy diferente en sus estados. Mónica. Hola, buenas noches. Creo que como siempre en este tema es la verdad, es la principal víctima, el camino del medio, que es lo que hablábamos también, porque uno queda en riesgo de estar con uno o estar con otro. Yo coincido con la visión de Susana, me parece que, digamos, si nos ponemos en caricatura, España tiene razón, Madrid tiene razón, ese referéndum es ilegal y hay una especie de provocación para que después, cuando llega la respuesta, decir, ay, somos víctimas, nos están atacando, Claro. y bueno, y eso genera mucha simpatía y el facilismo de decir Rajoy o el gobierno central es fascista. Ahora, es verdad que hay unas raíces propias de Cataluña y es verdad, como decía Bill Clinton, es el dinero tonto, Claro. ¿no? Ellos producen no solamente dinero, ellos producen gente culta, gente que ha traído mucha cosa culturalmente a España, hasta desde el punto de vista del marketing, de la conquista cultural de Iberoamérica. Hay toda una identificación de Latinoamérica con Cataluña por un montón de razones. El tema es que, bueno, uno también tiene que saber que si esto va a pasar, por más razón que tiene que sentarse a conversar Ahora, y no mandar al choque así de Bien, frente. voy con Ahora, Oscar en un el minuto, choque pero era evitable. A ver, dame claves, había más una sale acción para entender, pacífica, por ¿no? favor, Oscar, sí, a ver. Mira, hay en el diario La Nación hoy se publicó una nota y extraje un fragmento. El título de la nota dice: Rajoy ya no manda en Cataluña. Y dice lo siguiente: así se fabrican revoluciones, un conflicto político, una élite iluminada que toma decisiones en apariencia temerarias, una multitud que compra la idea y un dueño del poder que pierde el control lastrado por sus errores, ¿no? En pocas palabras, por allí una definición. Lo que quería preguntarle a Susana, Daniel, es ¿cómo hará Rajoy para imponer por allí la legalidad, ¿no? En el caso de que el presidente de la Generalitat, digamos, cruce la línea,
porque por el lado político como que viene complicada, Claro. y por el lado de la fuerza, ya el otro día hubo una demostración también Lo que difícil, pasa que, ¿no? Alejandro, lo que se impone hoy es que si realmente en las próximas horas o los próximos días el presidente catalán decide declarar esa independencia de forma unilateral, va a haber una presión enorme sobre el gobierno y sobre Rajoy en concreto para que invoque el artículo 155 de la Constitución vigente, que lo que habilita es a la suspensión de la autonomía en Cataluña, y a que el gobierno central tiene ahí dos vías posibles: o iniciar un proceso judicial que puede lastrarse y puede durar años, con una gran cantidad de procesados y demás, y un desgaste de la política y una desviación del interés de otras cuestiones vitales para España hoy, pero también lo que puede hacer es el traslado del Ejército, de la Guardia Civil otra vez, con lo cual se vuelve a generar un foco de tensión. Ya, por otro lado, muy ríspida la situación en la calle, porque evidentemente hoy se siente avalado Puigdemont y sus seguidores. No nace la independencia con él, evidentemente Pujol tiene bastante más culpa de lo que sucedió antes, pero a mí me preocupa, como justamente me toca esa fibra sensible, ¿qué va a pasar con Galicia? ¿Qué va a pasar con las discusiones en Navarra, Aquello en del el País efecto Vasco? dominó, eventualmente. Pero además, ¿por qué en el siglo XXI necesitamos discutir de esta manera tan apasionada, tan acalorada, donde todos pierden la razón finalmente, en momentos en que vencemos barreras a través de las nuevas tecnologías? En mi país natal están construyendo muros que por ahora no son barreras físicas, pero pueden llegar a serlo. Hoy ha habido un anuncio de una empresa biotecnológica que ha dicho: me voy para Madrid, abandono la plaza de Cataluña. Y hay que entender que don Dinero es muy temerario. Entonces hay que tener la cabeza fría, porque Temeroso. claro, con estas cuestiones no se puede, temerario no, temeroso, temeroso, no Cobarde. temerario. Quiero decir que tiene justamente pies de barro, rápido se escapa, ¿no? Porque tiene miedo de que realmente algo vaya a suceder, y hay que entender que Cataluña aporta muchísimo, cerca del 20% al PBI de España, pero también España es el primer mercado natural de esas empresas, entre ellas muchas editoriales que están presentes también en América Latina, como nos recordaba Mónica. Bien, Óscar, algunos apuntes, Sí, a luego ver, Conrado. hace unos años atrás, creo que era de Tupago, de Tacuarembó, se promovió un plebiscito a los efectos de si la minería de gran porte sí o minería de gran porte no. Se definió que ese plebiscito no tenía carácter constitucional, ¿no? ¿Qué hubiéramos dicho acá si se hubiera reprimido de la forma en la que se reprimió el domingo ese plebiscito? Porque era que no era constitucional, ¿no? ¿Qué tiene que ver con agarrar a una señora y pegarle en el piso, como todos vimos? Claro. O sea, lo primero que tendríamos que estar condenando es decir, Pero el lo grado condené de de entrada. violencia brutal, Oscar, desproporcionada. yo personalmente lo condené de Claro, entrada. porque si no parece Pero que nos perdemos. podemos quedar Después en decir, no, eso. jurídicamente, bueno, hay 500.000 formas para establecer que jurídicamente no es conducente, diferente a llevar miles de policías y reprimir como se reprimió salvajemente a decenas de miles de personas. ¿Qué es lo primero que teníamos que condenar? O sea, la autonomía española, la integridad española se defiende así. No. Entonces, lo que hizo Rajoy fue una salvajada. Después podemos discutir. Pero es que el después es importante, Óscar, porque sí, a partir podemos de que digamos discutir, esos pero del punto de vista 25.000 jurídico, del punto de vista constitucional, el conflicto de poderes, todo lo demás. Pero me parece que corresponde Pero, Óscar, decir. acá no es solo conflicto de poderes. ¿Con quién tiene que negociar la salida de Cataluña? Imagínate que decimos, mañana. aceptamos. ¿Con quién tiene que negociarlo? Con el gobierno central. que hoy sigue siendo como hay el que Conrado. como hay que negociar, hay que reconocer los sujetos que están en la negociación. Yo repito, si el plebiscito en Tacuarembó terminaba con Guardia Republicana y represión salvaje a la gente, hubiéramos tenido acá puesto grito en el cielo. La organización territorial del Estado, el título séptimo de la Constitución Española del 78, que fue ratificada abrumadoramente por todos los españoles en un gran acuerdo político que incluyó el retorno a Barcelona de Josep Tarradellas, que era el gran jefe y caudillo que se había ido exiliado en Francia, invitado por Adolfo Suárez. Dice en el capítulo 3 de las comunidades autónomas: si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuaren de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o la protección del mencionado interés general. Es clarísimo. Bueno. Hicieron una ley completamente en el Parlamento catalán
una ley completamente inconstitucional que la votaron solo los partidarios de la secesión. Luego organizaron un referéndum en Tupper, sin registros, sin autoridades y sin las autoridades electorales del país. La represión, Conrado. No fundamenta la represión, pero la represión represión es la facultad del gobierno de mantener el orden por alguien que fue notificado. Conrado? La gente estaba pronunciándose. Ese plebiscito no es vinculante, no tiene legitimidad. No reprimir. Claro. Yo no soy ministro del Interior, tal vez no haya sido lo más acertado, pero no puede ser lo que tú decís que es lo más importante. Lo más importante es la actitud del gobierno del señor Carles Puigdemont, que está haciendo lo que se le ocurre. Bueno, y en esa línea del primer tramo, lo que decía Conrado es algo de lo que señaló hoy el rey, que habló de deslealtad inadmisible. Ya lo vamos a ver. Querías hacer un apunte breve. Sí, el comentario es que nadie duda ya, Óscar, de que el referéndum se tiene que hacer. La consulta popular, yo como española también quiero saber cuántos son los ciudadanos catalanes al día de hoy que realmente votan el sí por la independencia y cuántos no. Lo que pasa es que no puede ser a las bravas ni por parte del gobierno central ni tampoco a las bravas por parte de un gobierno que está tergiversando y que está en estos momentos aupándose en esta situación donde se están victimizando los secesionistas. Porque yo creo que hasta ahora todas las consultas que ha habido en Cataluña por la independencia no han salido con la mayoría a favor de la independencia y eso también hay que tenerlo claro. Tenemos los pronunciamientos, sale más adelante, si te parece, del gobierno uruguayo, de la Cancillería sobre ese asunto, me gustaría tomar nota de eso, pero vayamos a lo que decía hoy el rey Felipe. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Sí, evidentemente también tenemos que tener en cuenta esto, o sea, las decisiones de Cataluña afectan al resto y al conjunto de las comunidades autonómicas, que son 17, incluyendo Cataluña y 2 ciudades autonómicas, Ceuta y Melilla. Por eso es importante, porque yo creo que ha habido irresponsabilidad por parte del presidente catalán, que eso no justifica de ninguna manera la violencia a la que se vio sometida la ciudadanía que quiso ir a expresar su voto. Pero yo entiendo que todo esto tiene que ser negociado y pactado con el gobierno central. No hay otra manera, porque además no es una medida inteligente seguir tironeando. Y no hemos hablado todavía de la intervención internacional o de la mediación internacional que hoy quiere Carles Puigdemont, porque necesariamente quiere alguien que medie ahí, pero eso sería reconocer que tienen base y sustento. Legitimarlo, para... digamos. Óscar, hay quienes aquí en las redes sociales entienden que no criticaste con el mismo énfasis las agresiones por parte del gobierno en Venezuela, como lo estás haciendo ahora en el caso de Cataluña. Sí, ahora no se habla de Venezuela. Estaría bueno que habláramos de Venezuela. Han pasado meses que no hablamos de Venezuela, ¿no? O sea, pasó la constituyente, meses sin hablar de Venezuela. Si hubieran votado solamente en Venezuela 1,5 millones de personas, como dijo la oposición, imagino que tendría que haberse incrementado. Lo que sí tenemos de Venezuela ahora es que la oposición reconoce, el periódico El Nacional, la cosa más antichavista que hay, reconoce que hubo sectores que promovieron la violencia. Reconoce, no, que promovieron antes la violencia. Reconocen que hubo diálogo. Reconocen que hubo diálogo, que no había diálogo. No, reconocen que el gobierno de Chávez, no solamente el gobierno de Maduro, le propuso posponer la constituyente, ¿no? Le propuso integrar el comando electoral. Que uno del comando electoral fuera de la oposición y el otro de común acuerdo. Digo, para hablar de lo que pasó en Venezuela, ¿no? Y acusan a Guevara, a decir, acribillaste el diálogo. Cuando nos convocaron al diálogo para sumarnos al proceso, para una salida
para una salida negociada, conflicto de poderes, mismo discurso que hicimos en Venezuela. Dijimos, conflicto de poderes, salida negociada. No puede haber salida que no fuera negociada. Salida negociada, reconocer al otro. La oposición en Venezuela tiene base social, es indiscutible. También el chavismo tiene base social. Pero condenaste en aquel momento la represión venezolana. Salida negociada, sí, y condené también los atentados. Porque, a ver, lo que pasó con Venezuela es que ponías una bomba, que reventaron a policías el día y parecía que la bomba, ¿no? O sea, los muertos ahí fueron del chavismo y la bomba parecía que lo había puesto Maduro, ¿no? Mónica. Y bueno, sobre esto, ¿qué puedo decir? En la dictadura se decía lo mismo, cuando pasaba acá lo mismo que en Venezuela, y la represión era represión y en Venezuela no lo es. Me parece que en Venezuela reprimieron las manifestaciones de la oposición, eso ya no se puede discutir, y de eso me parece que hay una vara distinta. Sí, y también prendieron fuego a chavistas en la calle, ¿no? O sea, lo vimos, ¿no? O sea, hubo un clima de violencia. Estamos hablando, como se habla aquí, cuando se habla del tema de los dos demonios, que una cosa es cuando desde el Estado se reprime y otra cosa... Como hizo Rajoy el domingo. Bueno, porque en la primera intervención lo dijiste. Sí, pero ¿no? claro que sí. Qué horrible Rajoy que mandó a reprimir. Por supuesto que está mal, por supuesto que está mal. También dije que Rajoy, él mismo se cavó su propia fosa al decir, si no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer cumplir. Después el tipo tuvo que mandar a reprimir y por supuesto que pasa esto. Ahora, Susana. la palabra represión en sí misma no me parece que sea Un mal. tema que también yo quiero aclarar, ya que tengo estos minutos, y es que surgen todas estas voces donde los catalanes expresan que algunos, ¿no?, los que están a favor de la secesión, de la independencia, de que están destratados, por lo menos a nivel fiscal, de que ellos aportan mucho más al conjunto de las autonomías que el resto. Eso también no es así, no ha sido así en todos los años por igual. Es decir, Madrid aporta hoy prácticamente lo mismo al presupuesto general de la nación que también Cataluña. Pero es que además los españoles tenemos una constitución vigente que puede ser enmendada, pero para enmendarla hay que hacer justamente un referéndum con una mayoría calificada de españoles. Es decir, porque esto ya va más allá de Cataluña. Lamentablemente no se supo tener justamente la altura de miras que era necesaria para poder resolver esto de una manera negociada, consensuada. El realizar un referéndum, una consulta popular de otra manera, que casi fuera una fiesta popular, como pretendían, ¿verdad?, muchos. Entonces ahora lo que tenemos es un Estado que está desgajado, fracturado. Tenemos otra vez un resurgimiento, ahí sí, de movimientos con cierto resabio nostálgico de la época franquista, el Cara al Sol, ¿verdad?, que yo no sé cuántos cientos, miles, cuántos son en realidad. Yo me he sorprendido con esas imágenes, pensaba que esa etapa, esa España más primitiva, más rústica, estaba superada. Por las mismas también entiendo que se mezclan los debates. Se ha dicho, no, es que realmente los catalanes lo que no quieren es la monarquía. No, lo que quieren votar, o más que votar, es que la consulta vaya por independencia sí o no, en forma de república, porque va de sur. Claro, Ale, la postura del gobierno uruguayo. El comunicado de Cancillería dice lo siguiente: el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de la República Oriental del Uruguay, lamenta los hechos acaecidos en el día de ayer en la Comunidad Autónoma de Cataluña. En ese sentido, Uruguay expresa sus deseos para que a través del diálogo y en el marco de la Constitución y el pleno respeto a los derechos que la misma consagra, se supere esta situación. A lo mejor una chiquita, Daniel. Este mes hay elecciones en Venezuela, este mes, ¿no? Sí, la porque participa, ¿no? me estaba pidiendo Conrado la palabra. Después voy contigo. Ahora, octubre. El gran escritor Antonio Escotado escribe una columna hoy en El Confidencial de un párrafo. El párrafo final dice lo siguiente, porque él dice... empezó con una cuenta de muertos, después con 700 heridos y terminó con 2 señores, incluyendo uno que le pegaron un pelotazo en el ojo. Y entonces dice, lo hilarante del momento es que la sedición sea políticamente correcta, la violencia se finja y quienes proponen una verdad distinta de la realidad de las cosas crezcan en número o se mantengan estables. 7 décadas sin guerra en el occidente europeo y otro tanto de crecer la opulencia promueven un crecimiento exponencial de la cobardía a ambos lados del espectro político. Para culminar la pantomima, un leninista declarado como Iglesias pide una mayoría restauradora de la democracia. Por lo tanto, la agresión no necesita consumarse, basta que sea una posverdad. Escotado dice también en ese artículo que en este siglo hubo 4 conflictos civiles serios. Uno de ellos con un cañón apuntando a un cine lleno, por ejemplo, en ese mismo artículo. Estoy cerrando este tema. ¿Algún comentario más, Óscar? Mónica también. No, digo, a ver,
solamente una referencia con respecto al gran lío que existe en Venezuela. Este mes hay elecciones y la oposición participa toda, ¿no? En realidad los medios le han dado poca cobertura. Vamos a tratar el tema. Digo en términos de general. Sobre este asunto, qué tremendo. Tú decías algo, yo no sé si estaba llegando, Susana, cuando apelé a aquella figura de la taza de porcelana, que se rompe, pero como es algo muy caro para nosotros, tratamos de restaurarla, pero las grietas se notan a pesar de que podamos hacer el mejor trabajo para unirlas a esas piezas. En este caso, fíjense hasta qué punto llega ese agrietamiento de la sociedad, esa fragmentación, que el fútbol, que se supone que es aquello que une, el otro, qué mal la pasó Piqué. La pasó horrible, le gritaron cosas espantosas. Y todo esto, aún en el fútbol, que se supone era como una religión común, también nos estamos desayunando que no están así. Hoy están sucediendo cosas muy tristes en España, en una España que yo creía que realmente ya teníamos muy consolidada esa democracia, que habíamos dejado atrás esas etapas mucho más oscuras, ¿verdad? Pero hoy hay escuelas donde a hijos de guardias civiles en Cataluña les dicen, estarás contento y orgulloso de lo que ha hecho tu padre. Por otro lado, ha habido guardias civiles que realmente se pasaron en el ejercicio, en el uso desmedido de esa fuerza, ¿verdad? Hay otros que van cantando el cara al sol, a la Puerta del Sol, como otros que van a favor del independentismo catalán. Lo que esto demuestra es que hay una sociedad plural que pide a gritos hoy que contemplemos si los españoles merecemos algo mucho mejor a nivel político. Pero la tasa queda fragmentada. Claro, pero merecemos realmente una consulta popular que ya va más allá de lo de Cataluña, insisto, porque ese sentimiento independentista, vaya si conoceré de él, viniendo del País Vasco, ¿verdad? Hoy ya no tenemos que hablar de ETA como hasta hace poco, pero ese sentimiento de que somos mejores, somos diferentes, a mí es lo que me preocupa. ¿Por qué no podemos ser todos hijos de una misma tierra y sentir orgullo por el lugar donde nacimos? Muchas gracias, Susana, por estos minutos. Además, aludí al tema del fútbol, que viene para más adelante, en un segundo tramo de Todas las Voces, también sociedades fragmentadas como consecuencia del fútbol. Si me acompaña, Susana, quiero compartir también con ustedes otro asunto internacional. No tiene nada que ver con lo que aconteció en Europa, en Cataluña, en España, sí en Estados Unidos. Qué rápido de reflejos el Daesh, que automáticamente se adjudicó la autoría de esta masacre. Tiene una gran maquinaria de marketing y de parafernalia pero en esta le salió mediática. mal, ¿no? Porque claramente los desacreditaron. Pero veamos lo que sucedía en esta terrible masacre en Las Vegas. Escuchamos lo que creíamos eran fuegos artificiales. En las calles de Las Vegas, miles corren tratando de salvar sus vidas. Los disparos duraron unos 10 o 15 minutos, no se detenían. El individuo se habría suicidado. El asesino fue identificado como Stephen Patter. No tenía siquiera una multa de tránsito. ¿Es terrorismo esto? Bueno, evidentemente esto es un acto de terror, ¿verdad? Pero qué curioso que enseguida vamos a hablar de una persona perturbada, que tiene algún tipo de psicopatía. Es decir, si lo hubiera hecho alguien que pertenecía a la comunidad musulmana o que tiene una procedencia de un país árabo-musulmán, enseguida lo tipificamos o lo calificamos de terrorista. Por eso yo creo que seguimos todavía vueltas con una pésima definición, no hay un consenso sobre lo que es terrorismo. Pero también qué importante es trabajar más sobre la psicología de lo que es la desconexión moral con las víctimas, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Claro, esta persona, como tantos otros que ejercen esa violencia inusitada sobre una masa así amorfa, al borbotón, ¿verdad? No sienten pena ni remordimiento, no sienten empatía con aquel que lo condenan ya a muerte mucho antes de disparar, ¿verdad? El tiro de gracia. Yo creo que sobre eso hay que trabajar mucho más en nuestra sociedad del siglo XXI, porque prevenir este tipo de atentados es imposible. Pero tú decías rápido reflejos, a Daesh le conviene, ¿verdad? Porque ya instaló el terror en nuestras mentes. Cada vez que oímos que ha habido un concierto donde ha habido muertos, enseguida lo asociamos ya con el Islam. Están ocupando el término musulmán y esto realmente, hay que decirlo, ¿no? En clave de marketing es un éxito, pero es pésimo para la convivencia con la segunda religión, porque ya son 1.800
millones de fieles los que profesan el Islam, y es la religión que en el 2030, pasado mañana, va a rebasar el número de fieles cristianos. Muchas gracias, Susana. Gracias a ti. Me voy con el panel para hablar de otros temas locales. Más allá de que en el programa anterior estuvimos hablando de la tenencia de las armas, y estábamos aludiendo también a esa libertad de ir a un supermercado en Estados Unidos y retirarte. Mueren producto de las armas de Estados Unidos. Claro, retirarte con un arma, sí, Conrado. No, una precisión. Claro. El episodio que cita Escotado es de 1937, cuando Barcelona la Roja, extraordinariamente relatada por el gran George Orwell en el libro que se llama Homenaje a Cataluña, y es el episodio del cañón contra el cine, es el Partido Comunista apuntando para matar a gente del POUM, que eran los anarquistas, las dos bandas que se enfrentaron entre las brigadas internacionales y que determinaron la caída de Barcelona la Roja. Digo porque para que se vea la comparación de estos Nadie iba a pensar que ibas a hablar más de Franco. No tenía nada que ver Franco. Franco estaba en otro frente. Ahí en Cataluña la pelea entre anarquistas y comunistas. Sí, y está relatado en ese libro. Claramente hubo un enfrentamiento entre dos tendencias en la República Española que favoreció al triunfo del franquismo, no hay duda. Vamos a temas locales. El Partido Nacional, apelando, el otro día lo comentaba, o sea, hay un juego de palabras que es cantado, ¿no? El Partido Blanco al rojo vivo. Y esto es lo que hace suponer que estamos ante un escenario complicado por aquello de medir los tiempos electorales. Ahora ya la gente empieza a valorar todo en tiempos electorales. ¿Cómo se observa esta discrepancia tan fuerte en el Partido Nacional? Hay cuentas viejas, ¿no? O sea, claramente hay cuentas viejas. A ver, las campañas más duras internas han sido las del Partido Nacional. Quizá la más dura de todas, la de Ramírez con la Calle, donde Ramírez acusa a la Calle de enriquecimiento ilícito, de haber falseado la declaración jurada, ¿no? O sea, de las más duras, pero de ahí para acá, a ver, Gandini no es candidato a la intendencia, porque cuando gana la Calle esa interna, el planteo público fue: nos subimos al Titanic. O sea, los enfrentamientos, la Rañaga gana la interna y no lleva a nadie del herrerismo en la fórmula. Sobre la actualidad ahora en el Partido Nacional, este informe. Luego, Oscar. Claramente, con respecto a la venta de combustible de su estación a la Intendencia, yo no lo comparto. Claramente no me parece bien. Queda claro que en mi lugar no lo hubiera hecho y no respaldo esa actitud. ¿Debería apartarse del cargo Pascu mientras se está llevando esta investigación de la Comisión de Ética? Eso lo va a decidir la Comisión de Ética. Uno puede decir lo que haría personalmente. Yo me apartaría del cargo. La verdad que en estas condiciones no estoy para estar, diría, de monigote en un directorio donde vienen los líderes o vienen cualquier dirigente, y cualquiera, no en el menosprecio, ¿no es cierto? Y hace declaraciones antes de dejar trabajar al directorio, a la Comisión de Ética. O sea que usted analiza... ¿Dónde está la institucionalidad del partido? ¿No se cuida la institucionalidad del partido? ¿Está pensando en renunciar concretamente? Sí, esto me tiene dolido. Bueno, me tiene dolido, y allí hay un pronunciamiento de Alianza Nacional. Alianza Nacional se pronunció en las últimas horas y lo que dijo la agrupación parlamentaria del sector es que escuchó los informes de Larrañaga y de Besosi y resolvió apoyarlo, actuado por ambos. Convocar a los nacionalistas a respaldar y respetar la unidad partidaria, en especial a sus referentes, en función de que es esencial para la victoria electoral y para gobernar el país. En tercer lugar, también respaldar la institucionalidad partidaria, o sea, esperar el pronunciamiento de la Comisión de Ética del partido, y por último, Daniel, respaldar la renuncia de Besosi al directorio del Partido Nacional. Un lío bárbaro en tu partido, Conrado. Yo mi opinión ya la vertí hace 4 programas en este canal. Creo que los comentarios que hizo el doctor Lacalle Pou son atinados y creo que se va a resolver por lo racional, que es: se circulará por las autoridades de la ética, eventualmente se llegará al directorio y, si es necesario, lo tratará la convención partidaria. Yo creo que no da para más. Hemos visto hoy de mañana en el Senado que el senador Larrañaga está enojado. Bueno, pues tiene todo el derecho. Sí, siguiendo, estoy de acuerdo. Un poco comentando lo que decía Oscar, el Partido Nacional nunca ha ocultado
que sus debates internos siempre los dio y fueron bastante públicos y bueno, es parte hasta de la personalidad. Evidentemente lo que está indicando las encuestas, que son posibles ganadores de la próxima elección, debe exacerbar un poco más esas discrepancias internas. Igual me parece que el senador Lacalle Pou estuvo bien en pronunciarse inmediatamente. A él lo que le critica a Alianza es que tendría que haber esperado el pronunciamiento del partido, de la Comisión de Ética, pero me parece que en este momento de los tiempos políticos y el debate político, y otra vez lo mismo, la herida abierta por la renuncia del vicepresidente y todo lo que pasó con ese caso, reclamaba un pronunciamiento inmediato. Ahora, sobre heridas abiertas, este comentario queda para el futuro. Y precisamente los que están molestos con Lacalle Pou son aquellos integrantes de sectores que vienen del interior y que seguramente en algún momento podrían ser interesantes para ganar una elección. Conrado, voy a ir contigo, un minuto nada más. Pero, a ver, Larrañaga sostiene que el pedido de renuncia a Bascú era oportunista y revanchista. O sea, no lo coloca en términos medios, ¿no? Dice, pedir la renuncia a Bascú es oportunismo. Entonces, que a los 3 días salga a la calle diciendo lo que tendría que hacer es renunciar, no es un enfrentamiento menor, porque no está en términos de matiz. ¿Me explico? Uno puede decir, todo un matiz, la diferencia es menor, es de medio punto. O sea, cuando un dirigente que representa casi la mitad de tu partido sale en esos términos y a la semana salís a decir, miren, yo renunciaría, es claro que lo dejás en falsa cuadra. Después podés decir, tratar de atemperar de que no es un problema grave, pero claramente es un problema grave. La realidad dice otra cosa. Una pregunta estilo Andrade. Ver, Conrado, ¿Qué hubieran dicho? Dame un minuto. ¿Qué hubiera dicho? Dame un minuto, por favor. La realidad es otra cosa. Los ciudadanos estamos independientes de nuestros dirigentes políticos y tenemos opiniones y sabemos y estamos seguros que la ciudadanía blanca está enojada con sus dirigentes. Lo que hace y expresa el senador Lacalle Pou cuando vuelve es interpretar a lo que piensa la gente y además hay mediciones muy recientes. El Partido Nacional tuvo 68.000 votos de jóvenes que durante las 2 elecciones anteriores ganaba con luz el sector de Alianza Nacional porque tenía una estructura nacional, digamos, especialmente en el interior, que le daba o le permitía sacar unas ventajas. Las perdió todas y ahora, además, su propio grupo tiene divisiones porque algunos legisladores, incluyendo la senadora, el intendente de Cerro Largo, el diputado Pablo Iturralde, están armando un grupo distinto. Entonces, es parte de un proceso. O sea que acá no hay nada con la ética, sino cálculo político. ¿Qué pregunta con estilo Andrade? Con estilo Andrade era, si no hubiera dicho nada Lacalle Pou, la gente del oficialismo no estaría diciendo, Lacalle condena a Sendik y no condena a Bascú. A ver, ¿No estarían diciendo eso? Yo lo que estoy diciendo es que claramente la salida de Lacalle Pou dejan falsas cuadras de Larrañaga. Es una cosa evidente. Es como contratar el agua puede moja. Ser oportunismo, pero por supuesto. El agua moja, ¿no? En términos de... Después, ¿qué se va a hacer con lo que viene hacia adelante? No sé qué va a pasar con Ventos y el hijo que está por el tema de la falsificación de firma. No sé qué va a pasar con las denuncias que hay en San José ahora con respecto a la funeraria del diputado. No sé cómo se van a seguir los demás casos, que son unos cuantos, que veremos cuál es el rigor que se tiene. Pero saludo a este ambiente, porque con este ambiente seguramente no hubiera pasado ni lo de Alberto Casas ni lo de Basulo, ¿no? Sigo con aquella imagen de la taza rota, de la taza fragmentada. Tenía que ver con lo que decíamos, lo que sucedió en Cataluña, posteriormente lo que está aconteciendo en algunos partidos políticos. Nos vamos ahora a la fragmentación en el fútbol. Ustedes dirán, es llover sobre mojado. ¿Qué sucedió desde que en octubre o noviembre del año pasado el presidente Vázquez habló de agarrarlos del forro y tirarlos para dentro de la chanchita a los violentos hasta ahora? Porque hubo un episodio de violencia que en algún caso se trató de minimizar, pero de hecho no hubo fútbol durante 2 fines de semana, o 1 y medio, eso ya lo dirán quienes están en el tema. Pero ¿qué pasó de aquel momento hasta ahora para que otra vez en los medios estemos hablando de la violencia en el fútbol? Tengo invitados calificadísimos, muy queridos, si quieren los podemos comenzar a presentar porque tengo un informe que va a disparar este debate. Ernesto Filippi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, encantado de participar en este debate. Y además siguió el debate con mucho interés el anterior. Lo veía claro. Muy atento. Estamos aprendiendo cada día. Todos estamos aprendiendo cuando tenemos gente tan calificada como invitada. Julito Ríos, un compañero de la casa, pero además una mirada filosa sobre esto. ¿Cómo te va, Julio? Bueno, querido Daniel, antes que nada, un privilegio poder estar acá, saludar a todo el prestigioso panel que te acompaña. Muy agradecido de esta oportunidad.
Y aparte, también me lamo. Estaba escuchando un poco las reflexiones y me lamo. Jamás el corporativismo partidario debe estar por encima de los intereses de nosotros los ciudadanos, que somos los que colocamos con nuestro voto. ¿Y hay corporativismo en esto? Claramente. No, pero sí. digo, hablamos de repercusiones políticas, análisis políticos, conveniencia política. No, si hay una persona que es colocada por el voto popular en un determinado lugar para que haga las cosas de la mejor manera, ostentando privilegios, ganando sueldos que la mayor parte del país no gana, teniendo privilegios de todo tipo, color y tamaño, tiene la responsabilidad y la obligación de actuar en consonancia. Si no actúa, tiene que irse. Saralegui, ¿quiere opinar de esto, Mario? No. Babala. Babala, diría Babala. Babala no, oye. Hoy no, por favor, sí, tiene razón. No, agradecer la invitación y bueno, medio como sapo de otro pozo acá en un programa no que crea. no es de deporte, pero sí, bueno, no crea porque sabe que hay como una cohesión, decíamos al comienzo, hay como un hilo que va anudando todos estos asuntos. Vamos a este informe, director. Si hay un violento y la policía lo tiene que sacar del forro, lo va a sacar del forro. Y si no quiere subir a la chanchita, lo va a agarrar de los fundillos y de acá y lo va a meter de cabeza. Vuelve el fútbol. ¿Se terminará la violencia? Es un hecho aislado. Una locura de lo que pasó, lo que vivimos. ¿Cuántos y quiénes son los barra bravas? ¿Por qué no se erradica la violencia en el deporte? Las cámaras de reconocimiento facial, las listas negras, el nuevo sistema de ventas de entradas y algunas otras medidas adoptadas, ¿son suficientes? ¿A quién le corresponde terminar con la violencia? ¿A la policía? ¿A los dirigentes de los clubes? ¿Se debe endurecer las penas? No solo con estas preguntas que plantea la producción a través de Alela Braga, ya tendríamos para 2 o 3 programas, pero lo cierto es que estamos hablando una vez más de violencia. Hablaba Julio Ríos de corporativismo. ¿Hay algo de eso, Ernesto, en estas decisiones últimas adoptadas por los árbitros que dejaron a la gente sin el fútbol durante el fin de semana? Sin duda. Históricamente los árbitros siempre fueron el sector menos respetado dentro del fútbol y que más riesgos desde el punto de vista físico estaban expuestos en cada una de sus tareas. Y siempre se habla de primera división, pero los que están más expuestos históricamente siempre fueron en el nivel juvenil y en el nivel amateur. Cuando se pregunta, ¿y ustedes tienen dificultades para actuar en primera división? No, señor, no hay dificultades. Hay una excepción, pero los árbitros juveniles y divisiones amateur que van a campos que no tienen las condiciones mínimas de seguridad y de higiene, eso es terrible y se conoce poco. Lamentablemente lo que sucedió el otro día y que fue el detonante, el disparador de toda esta situación y que hoy estemos hablando... ¿Es de todos los días? No es de todos los días, no es de todos los días, por suerte no es de todos los días. Pero es una larga lucha que los árbitros históricamente se han tenido. Por algo, en el año 1951, aquellos grandes como Juan Carlos Armental y Esteban Marino agremiaron a los árbitros en Audaf para reivindicar sus derechos de seguridad, pero también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico. Y esa fue una larga lucha que al día de hoy continúa. Julio, desde aquel momento en que el presidente Vázquez alude a lo de los fundillos y la chanchita hasta hoy, ¿hubo cambios? Yo creo que han habido cambios. El tema comienza un poco antes de eso y voy a tratar de abreviarlo de la mejor manera posible. El tema se inicia cuando estaba Corvo al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y se le entregan los poderes especiales en aquel momento. Durante ese periodo de Corvo al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, él establece un protocolo con el Ministerio del Interior. Protocolo que le entrega al Ministerio del Interior en aquel momento potestades que el fútbol no debió concederle, pero que yo creo que con el paso del tiempo terminó siendo positivo para el fútbol, con un costo muy importante. Costo, por ejemplo, que terminamos pagándonos jugando un partido clásico, en un bochorno para el gobierno, para el país, para el fútbol, absolutamente para todos, un clásico sin poderse jugar, producto de lo que sucedió. ¿Por qué digo que termina siendo positivo? Porque si bien el costo que terminamos pagando, que es el alejamiento de mucha gente de la cancha, algunas improvisaciones,
se ha ido buceando por determinados sectores a través del Ministerio del Interior, se vio que de repente no era la medida adecuada, se echó marcha atrás, cosa que es positiva, porque no hay que ser obtuso tampoco, cuando uno se da cuenta que de repente no está haciendo bien las cosas, echo marcha atrás y voy por el otro lado. Con esto te digo, policía sí dentro de los estadios, policía no dentro de los estadios, policía sí en las tribunas, policía no. ¿Qué logró el Ministerio del Interior? Algo muy importante, involucrar a los dirigentes del fútbol como anteriormente no habían estado involucrados. Y hay un hecho muy particular. Los dirigentes de Peñarol, por ejemplo, Peñarol ha sido de los clubes que más inconvenientes ha tenido. Peñarol, Nacional, Cerro, son clubes que han tenido inconvenientes. Y Peñarol ha tenido muchos problemas. No se puede tapar el sol con un dedo. Pero los dirigentes de esta actual conducción de Peñarol hicieron algo que pocas veces se da. Fueron ante la justicia penal y denunciaron directamente a las cabezas de la barra de Peñarol. Quiero las preguntas del panel, pero antes Mario Saralegui. Es muy correcto lo que dice Julio en cuanto a poner en antecedentes. Filippi también hablaba de las garantías. Ahora, queda a veces muy distante en el tiempo aquellos momentos donde siendo jugador de fútbol para ir a la Libertadores tenías que ir con guardaespaldas y te la daban en el vestuario y todo el mundo lo sabía y lo sufrió Mario Saralegui, por ejemplo. Sí, nosotros somos evidentemente de otra época. Lo sufrió y muchas veces también estabas del otro lado, ¿no? Y han pasado 40 años, 30 años, es bastante tiempo. Han cambiado muchas cosas. Yo jugaba en la época en que a la Amsterdam iban con la camiseta de Peñarol Nacional, se sentaban juntos a tomar mate. Hoy lamentablemente eso no es posible. Han cambiado muchas cosas, pero no sé, yo cambiaría un poquito la pregunta, porque la violencia es inherente al ser humano. La violencia del ser humano durante millones de años lo que hizo fue atacar o defenderse. Era primitivo, era salvaje. La cultura es lo que lo ha encauzado de alguna manera en normas que tiene que aceptar. La violencia está, lo que pasa es que hay lugares donde se hace explícita. Y una cosa es la violencia, que es inherente, y la otra es la agresión, el hecho violento. Hay lugares donde el hecho violento como que florece, y uno de ellos es el fútbol, otro es el tránsito, otro a veces vemos todos los días los temas de violencia doméstica. O sea, la violencia no la vamos a terminar. Lo que sí, lo que me parece que es bueno, lo que se ha hecho, y yo apoyo totalmente las medidas porque lamentablemente si los que estamos en el fútbol no cuidamos al fútbol, vamos a terminar jugando sin gente. Para más adelante quiero las frases que ha producido tanto Mique como Ivana para este programa, que están aquí detrás, los vamos a ver a continuación. Quiero los comentarios del panel y las preguntas obviamente para los entrevistados. Sí, Oscar. Yo creo que hay procesos, sobre todo en el fútbol, que se fueron dando paulatinamente y que quizá no supimos reaccionar a tiempo. Yo, si no me falla la memoria, porque aparte perdimos ese partido, pero fue un día de Reyes del 87, la primera vez que se define separar las hinchadas de Nacional y Peñarol, final del uruguayo del 86. Un uruguayo muy especial porque en realidad Nacional quedó primero en la tabla, pero se había acordado porque las primeras fechas Peñarol no se había podido presentar por falta de pago, que si la diferencia era tanto, terminó definiéndose por penales. Largo y penales, que además lo dieron por la tele, pues me acuerdo haberlo visto por la tele el partido. Nunca más se pudieron juntar. Y después se separó la Olímpica, que era lo que quedaba, también. Y se separaron porque la Amsterdam, que en su momento tenía la convivencia, cada vez tenía menos convivencia. La hinchada de Peñarol, me acuerdo, contra la América, la de Nacional contra la Olímpica, y terminaba cada vez más en batalla campal en el medio, cada vez era más frecuente. Y en principio se entró a ver eso, al principio era folclórico, que los locos lindos, que esto... Y coincidía también con un proceso de segregación territorial y de narcotráfico que se entró a apoderar de las barras y se entró a apoderar a chantajear a todo el mundo y se entró... Después se hicieron los dueños del fútbol. O sea, no fue un día, fueron décadas de un proceso que terminó generando lógicas que ahora revertir no va a ser sencillo. Ahora, una chiquita. A ver. Esta semana hubo una marcha de la diversidad de decenas de miles de personas, hubo el ante el fe de decenas de miles de personas, sin un hecho de violencia. No es cierto que siempre tenemos que terminar reventando todo, ¿no? Digo porque también, si no a veces pareciera que teníamos el partido perdido, ¿no? ¿Estas circunstancias te alejaron de la cancha para ir a Liverpool? Totalmente. Yo iba, sigo yendo, porque en Belvedere no pasa nada. Estamos allí en la tribuna con niños chiquitos corriendo por las gradas, así que en eso por Liverpool pongo la cara sin problema. Pero yo de niña iba de niña y de adolescente, iba de uniforme del liceo a la cancha de Rampla sola,
en ómnibus, pues mi papá estaba adentro y no iba con él, iba sola. Y no tenía ni miedo ni tenía ninguna sensación de que eso me asustara. Iba a cualquier cancha, Jardines del Hipódromo, a donde fuera, estando en la B, y no había ningún riesgo. Eso hoy, 30 años después o 30 y pico, no sucede. ¿Qué Pero pasó? hay un aspecto. ¿Qué pasó? Porque pasó algo muy importante. Por ejemplo, en esa época en la cual tú estás haciendo mención, no jugaba un rol protagónico como juega hoy la droga. Primer punto. Por supuesto. Ese es un aspecto para mí. Hay un antes y Ahora, un eso después está en toda de la ese sociedad. tema. ¿Por qué en el fútbol se fue Los tan de las manos? dirigentes tampoco establecían no establecían un compromiso como el que tenían que establecer. Yo recuerdo cuando arranqué, trabajaba en Radio Monte Carlo y pasé a trabajar en Radio Oriental en el fútbol, en ese momento, yo recuerdo cuando los dirigentes de fútbol iban a la seccional instalada en la tribuna Colombes del Estadio Centenario a sacar a los barras que eran detenidos después de un partido y los propios dirigentes del fútbol los terminaban sacando. Entonces, hoy hay dos estilos bien diferenciados. Primero, el paro de los otros días que muchos no interpretaron de los árbitros y que muchos criticaron, producto de que cada uno lleva agua para su molino y que perjudica a y que hay toda una industria en torno al fútbol, que es cierto, hay mucha gente que vive en torno al fútbol, es una realidad. Fíjate lo que terminan logrando los árbitros. Por ejemplo, que ahora se catalogue como partidos de alto peligro, por decirlo de alguna manera, en juveniles te estoy hablando, y entonces vayan los policías con caballos para proteger a los árbitros. Primer punto, muy importante, si este paro no hubiese existido, eso no lo hubiese logrado. Segundo punto, desde el propio fútbol. Aquí el fútbol no puede estar parado porque no le sirve ni al gobierno, ni al fútbol, ni a la propia sociedad uruguaya. Desde el fútbol. Otra medida muy importante, nuevo código disciplinario para juveniles, con sanciones gravísimas y durísimas para los jugadores que incluso pueden llegar a que un jugador no pueda jugar durante toda una temporada por un problema, si se toman a golpes de puño dentro de la cancha, y hasta pueda llegar a ser suspendido de por vida. Pero ese es un asunto administrativo que está muy bien. Ahora, hay quien puede estar preguntándose en la casa, ¿me siguen los líos en el fútbol absorbiendo recursos policiales, por ejemplo, que los quiero afectados a otras tareas? Porque para esos partidos de peligrosidad, como tú acabas de describir, tiene que ir el funcionario policial que de pronto la gente dice, sí, pero a mí en el barrio me dejan sin control. Simplemente por estos inadaptados que van y arman lío en el fútbol. Eso es algo que se está planteando ahora, por ejemplo, con estas medidas. Lo escuché y además lo leí en las redes sociales. Otra hincha del fútbol, en este caso de Rampla Junior, socia, y voy a la cancha y con mucho gusto, por supuesto, mi querido Picapiedra. Y cuando uno va a la cancha, por ejemplo, ve la Rampla o va a otros lugares, yo tengo la sensación esa de que hasta había un comercial de una bebida refrescante que decía, en Uruguay nos conocemos todos, ¿no? Y muchas veces la pregunta es, y se la formulo a los tres, ¿hasta dónde no hay también todo un negocio en torno al tema de la violencia, con toda esta cuestión de las cámaras, y hasta dónde... La otra vez cuando estaba Alarcón, Daniel, también hablamos del tema ¿no? De la dirigencia, del contacto con la parte violenta de los socios, hinchas, o cómo llamarlos, ¿no? Pero hasta dónde ese nos conocemos todos no podría ser estar más a mano por ahí que toda la parafernalia de las cámaras, cuando me refiero al tema de la dirigencia, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde otros lugares de la cancha y del periodismo? El hincha de Nacional quiere la palabra, voy a ir con el panel. Ahora, también muchas veces no se sabía lo que pasaba en el sótano de la sede. No se sabía lo que pasaba en el sótano de la sede. Dame un minuto, Oscar, por favor. Mario. No, yo vuelvo al concepto anterior. Cuando los problemas son específicos de las barras, no se van a pelear en una calle donde no los vea nadie. Se van a pelear en la tribuna, porque están luchando por un lugar de poder, por un liderazgo, por un grupo, porque supuestamente hay cosas que van más allá de lo que es el fútbol, ¿no? Me parece que en ese sentido pasa por ahí. Después, lamentablemente, las medidas que se han tomado para mí son necesarias, porque es muy importante sacar a la gente del anonimato. La banda, la barra, el anonimato, te deja libre es uno de los mecanismos que se dan las masas. Como no hay reconocimiento de la persona. Por ese lado, lamentablemente va a haber un público diferente, como es el público de la selección, pero si no se logra controlar, la única manera es controlar el espacio, el lugar, y es la manera que tenemos de llevar esto adelante, pero no veo otra. Antes de continuar con este análisis, quiero hacer referencia al partido que hacía mención el señor, porque tuve el honor de estar en el campo de juego esa noche. Fue el árbitro. Y hubo un hecho
impensados para los tiempos de hoy. En la tanda de penales, en determinado momento, la hinchada de Peñarol pensó que había ganado ya. Invadió el campo de juego. Y estuvo junto a los jugadores de Nacional y no hubo un solo problema, ni de parte de los hinchas ni de parte de los jugadores. Y con la policía que estaba dentro del campo de juego, estuvimos 10 minutos para tratar de que se retiraran sin inconveniente y poder terminar el partido. Se terminó, hasta con algunos que no habían salido totalmente del perímetro, estaban en el murito de la Platea América. Y no hubo un solo inconveniente, pero era otra época. Terminó el partido, los árbitros salíamos sin protección policial. Hoy es impensado. Totalmente. Era otra época, pero había los límites estaban claros y precisos. Y la autoridad también estaba muy definida. Y eso se ha perdido no solo en el deporte y no solo en el fútbol. Se ha perdido en la familia, se ha perdido en la escuela. Entonces, la lucha hay que darla, pero no es sencilla ni fácil. Querías hacer un apunte, Julio, luego quiero los comentarios de Conrado. Sí, bien cortito. Iba a manifestar lo que decía Filippi. El tema de la droga para mí, la pérdida de códigos y de valores en la sociedad uruguaya es algo que a corto plazo no se va a poder recuperar. Antes los barras bravas eran barras bravas dentro de un marco de códigos y de límites que con la droga ya definitivamente no existen. Y lo otro, para que tengas una idea, porque normalmente siempre terminamos copiando lo que pasa en la República Argentina. Ahora, pasado mañana, va a jugar Argentina frente a Perú en la Bombonera, ¿correcto? A la barra de Boca le dan entre 2.500 y 4.000 entradas para ser revendidas que las colocaron en las agencias de turismo, más los puestos de venta callejeros, más el merchandising de una camiseta especial que se ha hecho para esta oportunidad, hablando de la 12 y una serie de cosas más puestos dentro del propio estadio. ¿Sabes cuánto le reporta todo esto a la barra de Boca? Se presume, se hizo más o menos un balance primario, le reporta $950.000 el partido de Argentina con Perú. Y ten en cuenta que si Argentina le llega a ganar a Perú en la cancha de Boca, que ya quedó eliminado en el 69 con Perú, en la propia cancha de Boca, por eso a mí me resulta difícil que lo lleven al partido ahí, pero bueno, lo terminaron decidiendo de esa manera, no tengas la más mínima duda que de aquí en más la cancha de Boca va a ser el escenario. Y hay vínculos de las barras bravas con la política, esto Totalmente, es desde siempre en Argentina. Absolutamente. Vean este testimonio, por ejemplo. Juan Pablo Patamedina, detenido días atrás en Buenos Aires por extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita. Era el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Estuvo al frente de la delegación durante más de 20 años y mezclado en todo tipo de actos vinculados a la política. No es tremendo esto, ¿eh? Sí, Mónica, por favor. Quería hacer un comentario un poco siguiendo el razonamiento de Filippi, porque yo no estoy de acuerdo en que el tema central, o por lo menos el único, sea lo de la droga. No vamos a desconocer que el problema de las barras bravas y que la droga ahí ya sabemos que es un negocio de ellos, que ellos comparten y que muchas veces fue avalado por las dirigencias. Pero yo me quiero centrar también, porque a veces una forma de ponerlo en el otro es evadir la responsabilidad propia. Yo creo que esto que pasó, por ejemplo, en la cancha de Central Español, entre Platense y Bazañas, no fue por un tema de barras bravas ni de vendedores de droga, fue por un tema de lo que está diciendo Filippi. Falta de límites y falta de respeto a la autoridad y falta de reconocer que, bueno, acá nos vamos de acuerdo en que hay un cuadro acá, otro cuadro acá, hay un juez. Se hace lo que el juez indica dentro de unas reglas que se conocen. ¿Se sigue todavía con aquel concepto de está perchado, por ejemplo? Lo tengo perchado a Conrado, lo tengo en el banco. No pasa nada. Podés entrar, Conrado. No, yo como soy más antiguo, yo por supuesto iba solo al fútbol, porque además al ser hincha de un cuadro que en mi casa no tenía otros seguidores y vivía en la otra punta de la ciudad, tenía que tomarme 2 bondis y que mi mamá me cocinara tempranito para poder llegar a ver la tercera y salir de Carrasco y llegar al Parque Capurro. Jamás en la vida
en mi casa alguien, y yo tenía 11 años, 12 años, nadie pensó que yo iba a arriesgar mi existencia ni nada. Terminaba el partido, pasaba por la sede, siempre me daba algunos centavos para tomarme un refresco y después me tomaba el ómnibus y me encontraba y conversaba con Juancito Machado, que era nuestro número 8, que también tomaba el mismo bondi que yo para ir a su casa. Es decir, viví otro mundo. Por supuesto, con mis amigos siempre fui a la Colombes y yo tengo amigos mayas, bolsilludos y todas las cosas. Y estuve sentado en el estadio en jornadas de pero no existe ese mundo hoy. Bueno, pero a ver... Ese es un mundo... las nuevas generaciones que te están escuchando dicen, me está hablando de una cosa que yo no conozco. Pero, perdón, digo, yo... Es verdad, si nombro los jugadores se van a dar cuenta, pero el hecho de que uno se resigne, es decir, ese mundo, no, el mundo de que hay educación, autoridad y límites, no es un mundo de fantasía, eso es el mundo desarrollado. ¿Alguien cree que en un torneo de hockey sobre hielo en Finlandia los jueces salen custodiados porque los energúmeros los van a matar? No. Y ahí voy a coincidir. Pero en el hockey, por ejemplo, en Estados Unidos se matan entre ellos. No. En el hockey profesional se pegan. No, pero han habido escandalosas peleas terribles con heridos. Pero no es la industria, es el público, es parte del espectáculo. Es como decir, a las piñas en el museo. Bueno, pero mira que también en el fútbol pasó algo similar hace un tiempo. ¿Qué le preguntamos a la gente en el sondeo de Twitter, Ale? Bueno, lo que le preguntábamos era a quién le corresponde justamente la responsabilidad de terminar con la violencia en el fútbol. A través de nuestra cuenta de Twitter sigue abierta ahí el sondeo. En Opino en TLV, @todas-las-voces4, las opciones son dirigentes de los clubes, el 29%, a la policía, el 29%, y a la justicia, el 42%. Siguen participando, reitero, @todas-las-voces4. Bien, y quiero saber qué opinó la gente en la calle con el micrófono de Todas las Voces, eso en un instante. Había un dicho muy común cuando éramos niños, venía sanando pero cayó la cascarita, y había que empezar de vuelta. Yo tenía una mirada ingenua, creo que en esto de la violencia, en el deporte, porque además estamos hablando muy concentradamente en el tema del fútbol, cuidado que hay episodios en el básquetbol terribles y allí aquello sí que ejerce como una olla a presión por las dimensiones de la cancha, en fin. Pero lo cierto es que tenía la percepción de que la cosa iba mejorando y sin embargo parece que no es así, Mario. No, hace un tiempo atrás había una pregunta que estaba latente y sin responder, que era si era el fútbol o el deporte generador de violencia o si la violencia está dentro de la... En nosotros. Y un poco de todo, como que la persona que va al fútbol, el hincha se transforma también, como que pierde por momentos pierde Vos ves un tipo que de repente trabaja en una oficina, está todo el día de traje, que en la casa es un señor y va al estadio y capaz que a los 20 minutos te las puteada con el juego, con el árbitro. ¿Vos sos de perder la cabeza? No solo el hincha, mirá. A diferencia de otros deportes, ¿no? Vos practicás boxeo, ¿no? Te llenan la cara de dedo en el boxeo, pero terminás dando un abrazo al tipo una vez que terminó la pelea de boxeo. Practicás taekwondo, te pueden dar una patada y dejarte tirado. Y después saludás que el otro fue mejor, sin ningún problema, no hay ningún inconveniente, de los chiquitos a los grandes. En el fútbol, yo pongo un ejemplo de esta semana pasada. Jóvenes uruguayos fueron a Argentina en un encuentro sindical, ¿no? Fueron a jugar con los argentinos, les pintaron la cara. Como les pintaron la cara, a los 10 minutos empezaron el tobillo, la pata, la rodilla, una más arriba, porque el fútbol en general tiene una tendencia que cuesta mirarlo como el deporte, donde yo te felicito, sos mucho mejor, ¿no? En general te pasa que a veces tenés hasta un soltero contra casado del mismo barrio, ¿no? Que tenés que terminar separando porque no soportaste un caño, ¿no? O sea, el fútbol también tiene una lógica donde la deportividad en el fútbol tiene códigos que son distintos. Pero entre los grandes de Europa, ¿no se hace el túnel de honor, por ejemplo, para saludar al campeón? Sí, pero acá es muy difícil, ¿eh? Acá es muy complicado. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que opinaba la gente en cuanto a las responsabilidades. Yo creo de cualquier manera que estamos en un proceso de reacondicionamiento aquí en Uruguay, donde cada uno va adquiriendo el rol protagónico que le corresponde para de alguna manera reubicarnos en este mundo que tenemos hoy en día. Lo que describía muy bien nuestro estimado Conrado, que era de otro mundo. Hoy estamos en otra sociedad totalmente diferente.
¿El fútbol tiene responsabilidad? Sí, tiene responsabilidad. ¿El fútbol ha dado pasos importantes? Sí, ha dado pasos importantes. Por ejemplo, ha hecho una inversión muy fuerte en las cámaras de reconocimiento facial. ¿Con eso se soluciona el tema? No, el que pensara que únicamente las cámaras de reconocimiento facial liquidaban el tema de la violencia estaba totalmente equivocado. ¿Al Ministerio del Interior le corresponde velar por la seguridad de los ciudadanos de este país? No lo digo yo, lo dice la Constitución. El Ministerio del Interior tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos. ¿Estuvo bien que el Ministerio del Interior involucrara en el aspecto de responsabilidad a los dirigentes del fútbol? Sí, señor, estuvo muy bien. Reitero que se tuvo que pagar un costo muy alto, pero estuvo muy bien. Y hay un aspecto muy importante, Daniel, el judicial. Porque digo, yo hay cosas que no puedo interpretar como hay leyes en este país que tienen 60 y 70 años, desde el sentido común, que alguien me diga, cuando pasó el tema, por ejemplo, de los famosos derechos de imagen de los jugadores, ¿cómo puede haber una ley vigente de 70 años en este país que hablaba de un retrato? Porque en aquel momento no había otra cosa que un retrato. Explícamelo, si estamos en un mundo distinto, en un escenario diferente, donde apareció la droga, donde se han perdido valores de la familia muy importantes, donde... O sea, tenemos un mundo distinto. Las leyes tienen que acompasar ese tipo de cosas. Ernesto. Leíamos estos días que el procesamiento sin prisión fue porque se le diagnosticó lesiones leves. Ajá. Si eran lesiones graves, era con prisión. ¿Y qué paso había que dar de leve a grave? ¿Que le rompieran la cabeza? Puntería. Entonces, dar o intentar, como en el fútbol, está más actualizado. Hay que actualizar también el código de penas, no puede ser. Totalmente. Porque además no era, como dicen, una reyerta, una batalla campal. No, eso fue patoterismo. Eran todos contra uno y una dama. Entonces, a veces queremos ser tan justos, pero terminamos siendo injustos. Y lo otro, que quiero aprovechar también, es para ampliar el foco. No es de violencia en el deporte, estamos hablando de violencia en el fútbol. Y estamos hablando de violencia en el fútbol profesional. El fútbol que se juega en Uruguay es mucho más que el fútbol profesional. ¿Ustedes saben cuántos partidos se juegan en Uruguay por fin de semana, teniendo en cuenta el fútbol infantil, el juvenil, el interior y el profesional? Más de 3.000 partidos por fines de semana, en todo el Uruguay. ¿Y cuenta el universitario? En la mayoría, sí, la liga universitaria. En la mayoría no hay policía. Claro. Y en la gran mayoría no hay líos tampoco. Ajá. Lo que sucede es que cuando pasa algo y de esta gravedad, entonces nos rasgamos las vestiduras. Pero tenemos muy buenos ejemplos en otros ámbitos que también es posible la convivencia en el deporte y también en el fútbol, que están apasionados. Yo no quiero poner ejemplos de los duelos de fútbol entre los árbitros uruguayos y los árbitros argentinos. Sí, me imagino. Pero es posible la convivencia también. Pero tenemos que educar en esa línea. Tenemos que cambiar. No, pero hay una carencia también, digo, porque, a ver, acá se dio un paso de la presencia policial a la seguridad privada, ¿correcto? Y se pretendió que sean los clubes. A ver, cuando a mí me dicen de la autorregulación en una tribuna, definitivamente no creo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay dos estilos diferentes. ¿Pero cuál es tu duda, Mario? No, que